Iniciamos la caminata de la Vía Verde del Mar en el Parque Inboramar Palasiet de Benicàssim. Uno de los senderos más apreciados de la provincia de Castellón es la Vía Verde del Mar, una ruta que une Benicàssim y Oropesa del Mar y que nos permite contemplar cómo la Sierra de Oropesa se descubre al mar, discurriendo por el antiguo trazado ferroviario de la línea del tren que bordeaba el litoral de ambas poblaciones. Casi 6 kilómetros de recorrido que podrás disfrutar a pie o en bici, pero siempre con el mar como guía. El kilómetro cero de la Vía Verde del Mar se sitúa en Benicàssim, en concreto, en el área de descanso que hay junto al antiguo apeadero de las villas. A lo largo del sendero de la Vía Verde irás recorriendo y contemplando paisajes de gran valor cultural y patrimonial. Pero sobre todo, descubrirás por qué esta ruta es conocida como una de las vías verdes más extraordinarias de la Comunitat Valenciana. El emblemático puente metálico, las torres Vigía de Colomera, Cordà o Sant Vicent, las playas y calas de la zona, sus acantilados, los llanos de Belver o el barranco de la Dona son solo algunas de las maravillas que podréis ir descubriendo y contemplando a lo largo de la ruta. La Torre Colomera, también conocida como Torre Atalaya o Torre del Colomer, es una antigua torre de vigilancia, que data del siglo XVI de 1553, época en la que se producen frecuentes ataques de piratas berberiscos a la zona costera mediterránea. Junto a la Vía Verde del Mar tenemos el bar-restaurante de La Renegar, lugar perfecto para almorzar o tomar un refresco o un café.
La Torre de la Corda, que aparece en documentos como Torre del Barranco de la Mujer, Torre del Barranco o Torre de la Renegá en el término municipal de Oropesa, Plana Alta, Comunidad Valenciana, es una torre de vigilancia a una altura sobre el nivel del mar de 20 metros y 50 metros hacia el interior. Fue finalizada en febrero de 1554. Un poco después de la Torre de la Corda, nos encontramos con un túnel de alrededor de 600 metros, que siempre está iluminado. Presenta una acera y un carril central para las bicicletas, siguiendo la dinámica de todo el recorrido. Poco después de salir del túnel, nos encontramos con el puerto deportivo de Oropesa del Mar. Esto es el final de la Vía Verde, ya hemos llegado a Oropesa y ahora ya vamos a volver, damos media vuelta y ya volvemos. Aquí hay un sitio, aquí hay un sitio con varias mesas, como veis, en el cual la gente pues descansa, almuerza, toma algo, un refresco y ya vuelve. Vale. Pero antes de volver y despedirnos, regresaremos en el tiempo, a través de la historia de la Vía Verde del Mar. Antes de convertirse en una vía verde, este tramo ferroviario fue durante décadas una arteria vital que conectaba la Comunitat Valenciana con Cataluña. El traqueteo de los trenes y el humo de las locomotoras eran una estampa habitual en este paraje. Sin embargo, el avance de la tecnología y la construcción de nuevas líneas ferroviarias más rápidas y eficientes provocaron el cierre de esta línea a finales del siglo XX. Durante años, las vías permanecieron abandonadas, hasta que a principios del siglo XXI se inició un proyecto para reconvertirlas en una vía verde. Finalmente, en el año 2009, se inauguró oficialmente la Vía Verde de Benicàssim a Oropesa,